Bueno, pues estamos aquí con nuestro coach, don Gabriel. Vaya experiencia de año que llevamos, altibajos, momentos de ilusión, momentos durillos. Cuéntanos así un poco, ¿cómo te encuentras ahora? Imagino que, por lo que veo, seguís por ahí todos juntos. No sé si se curra más en NA o qué, porque los de la LEC, en cuanto los han eliminado, se han pirado todos, ¿eh? Buenas. Sí, seguimos en LA, o sea, nos quedamos con Lions y con Odi. Más que nada con Pepe fue un tema de no volver, de no desconectarse, porque obviamente viene siendo un año sumamente malo. Tipo, tuvimos 2 años que estábamos acostumbrados a ganar, a estar ahí arriba, y ahora como que de repente 2 split en tipo lo más bajo, como que se siente un poco raro. Entonces, nada, como que nos quedamos un poco a vivir con el sentimiento de ser, creo que puedo hablar con libertad, una puta mierda. Así Mejor, mejor. que, como que nada, no desconectarse un poco de eso y nada, seguimos acá. Obviamente que ha sido un año, viene siendo un año complicado, la verdad. No es para nada lo que esperábamos ni lo que, o sea, creíamos que iba a ser. Sobre todo este split, el primero tuvimos que lidiar con muchas cosas, pero este split terminó de una manera como muy trágica, por así decirlo. Sí. Ahora iremos repasando un poco lo que es cómo ha ido todo el año, ¿no? Por supuesto, el primer split ya sabemos que fue una cosa trágica, pero ¿cuáles eran las expectativas? O sea, cuando a tú te dicen, vale, vais a ir a Los Ángeles a competir, tú ya sabes que hay equipos como FlyQuest, como Team Liquid, que al final esto es un proyecto pues, que tiene que hacer todo el cambiar de región y tal. Pero ¿qué esperabas tú para este año? ¿Cuál era un poco el objetivo? Vamos a decir, realista, ¿no? Yo creo que el primer split era un poco tratar de entrar en, al menos quedar quintos. Ese era como el foco. eh, Como a un paso, porque a medida que pase el tiempo, obviamente te va desarrollando como equipo, para bien o para mal. Nosotros esperamos, obviamente, que siempre te desarrolle para bien y poder entrar en ese como top 4. El primer split, obviamente, fue difícil. Tuvimos a Pepe jugando de México, el hecho de, Durete, ¿eh? creo que yo llegué 4 días antes, Zane llegó la noche anterior a jugar el primer partido. Bueno, Pointland hasta el día de hoy no llegó. Así que nada, bueno, terminamos quedando afuera. Sí, igual creíamos que con 2 semanas de práctica igualmente podíamos estar a la altura de Shopify, pero bueno, se terminó perdiendo el split ahí. Es lo que te digo, creo que el objetivo, como que siempre lo dijimos, es tratar de entrar a ese top 4. Obviamente que uno siempre quiere ganar, ¿no? Claro. Creo que nadie viene a decir, uy, qué ilusión salir sexto, qué ilusión salir tercero. Es como al final del día es lo mismo, ¿no? Tuviste un buen split, pues salí de tercero, pero nadie se acuerda de los tercer lugares, ¿entendés? Obviamente se vino por lo menos con la ilusión de poder hacer algo, y hasta el día de hoy no ha funcionado. Creo que el primer split es lo que te digo, como que fueron cosas más allá de nosotros, y este split creo que las últimas 2 semanas fueron medias trágicas, pero esperábamos hacer algo como lo que hizo Shopify. Como que creo que eso hubiese sido Claro, tú ahora ves otra. a Shopify, ¿no? Que van a ir hasta la última semana y que van con Es que opciones yo. de... ¿Cómo te hace Sí, sentir? Porque se les ganó y daba la sensación de... Al menos yo desde aquí veía ese top 4, o sea, yo sí que entendía que Team Liquid está bien, es muy duro, Cloud9 lo mismo, Team Liquid, pero ves a Shopify, que creo que durante prácticamente todo el año ha estado por debajo de Lion, y de repente está en el top 3, ¿no? ¿Cómo te sientes viendo eso? no, obviamente que se siente horrible. Eso era lo que pensábamos que podía llegar a suceder, la verdad. Poder entrar en ese top 4, top 3, porque creo que el año pasado NA estaba un poco más duro en cuanto a rosters, en cuanto a nivel. Y de hecho, este split pasaron cosas sumamente trágicas, de hasta resultado. Por ejemplo, creo que durante 3 semanas consecutivas estábamos barriendo el piso con Handed Tips, todos los screens. Fue como, bien, vamos a tener Handed Tips, podemos entrar en el winner bracket, va a estar accesible. Y de repente, Disguise gana su única partida Ya, contra bueno, Team eso Liquid ya y nos es... meten a Team Liquid en el grupo. Y nada, también el grupo fue como medio difícil. O sea, no difícil, creo que estuvimos en buenas posiciones, pero bueno.
terminamos perdiendo los juegos. El juego Ujú. de Cloud9 que estaba... Aún sueño con em, eso, aún sueño con eso. no, estaba ganado. Después el segundo game contra Team Liquid creo que Ujú. eh, hicimos un pequeño error ahí en el draft. Pero aún así creo que ese segundo juego se Sí. podría haber ganado también. Eh, nada, obviamente se siente horrible porque Ujú. decís, nosotros tendríamos que haber agarrado ese lugar, pero al final del día, bueno, ellos lo Ujú. hicieron mejor, se dieron las cosas para ellos y Ujú. bueno, obviamente queda bronca, pero así es la competencia, al Ya. final del día creo que todo se va a resumir en una, en Bueno, un día, ¿no? en Tienes nuestro que caso estar fue bien en un ese día. mejor de tres, entonces Sí. no hicimos las cosas bien, fuimos mejor de tres y nada, tuvimos el peor día en nuestras vidas y Ujú. nos fuimos a nuestra casa. Luego hablamos un poco más de ese segundo split, que es el que tenemos más reciente, pero yo quiero saber un poco cómo, antes de entrar incluso en el primer split, ¿cómo viviste tú esa noticia? Porque sabemos que todo lo que es el tema de elegir qué equipos iban a estar en cada liga, si vas a tener plazo o no, ¿cómo viviste esa época y el momento en el que de repente te dicen, tenemos plaza, vas a ser el coach, te vas para Los Ángeles? ¿Cómo fue esa off-season que ha sido, pues entiendo que la más rara quizá, a lo mejor que has vivido? La verdad que fue muy raro. Pasa que a nosotros justo nos toca ir a Wars y bueno, en Wars también sucedieron cosas. Sí, sí. Creo que han sido como, creo que si a un tipo, un año para atrás sucedieron cosas muy trágicas. Eh, nada, que nos tocó perder contra Pain, que era la última oportunidad, entonces como que estaba medio dolido de eso. Y bueno, no sabíamos quién honestamente iba a quedar, porque había como muchos rumores de que Estral, de que Siskarma, de que R7, de que no sé qué, y bueno, cuando volvimos del Mundial, creo que pasaron 2 semanas, y hablé con Lion. eh, Me dijeron, quedamos, tipo, va a salir la noticia en tanto. em, Queremos que te haga cargo del proyecto. Necesitamos tener sí o sí 2 latinos. Nos piden por regla. ¿Cuál es qué es lo que querés armar? Y, y bueno, después hubo como ciertas condicionantes y terminó el roster que terminó, ¿no? Creo que dejamos a Odi y a Pepe. Pues ya venían jugando hace mucho tiempo. Creo que Pepe ya merecía la oportunidad de estar en la LCS. Creo que mejoró mucho. Creo que, si soy muy honesto, de los 4 splits de LLA que tuvo, el peor que tuvo obviamente fue la Apertura 2024. Después creo que jugó bien los otros 3 splits. Incluso en Internacional ha jugado bien. Y nada, como que básicamente la idea era meter jungla y support latino. Teníamos otra dupla en mira. Pero sí nos habían llegado referencias de eh, que nos estaban conectando mucho al juego. Entonces, bueno, obviamente que tenés que armar un roster con latinos para competir en la LTA, en la LCS. Entonces es como, creo que no tuvimos ni tiempo de procesar esa derrota contra Pain. Y obviamente que para mí siempre fue como mi objetivo, ¿no? Poder llegar a una liga tier 1. Al final del día creo que las 4 ligas tier 1 que hay son NA, Europa, China, Corea. Bueno, la LCP también, Eh, ¿no? En la es de... muy buena esa liga, literalmente, Sí. pero bueno, siempre han sido como las Sí, regiones pero al grandes. menos ahora para Riot las han como equiparado todas, ¿no? O sea, al menos a efectos Sí. de Riot sí que son como... O sea, ya no No, yo, hay yo, wildcard, de hecho. O sea, son todo... yo creo que la LCP, de hecho, ahora que por ejemplo nosotros fuimos al bootcamp, yo dije hay equipos muy buenos y podemos sacar screen contra CFO, PSG Talon, incluso GAM, son Ujú. equipos duros, o sea, Eh, siempre lo dije, porque por ejemplo, a nosotros como LATAM en internacionales siempre nos ha tocado mucho jugar contra PSG. Y como que siempre está, no, es que PSG es fácil, es que, y no. O sea, hacen Ya. años y años y años que no son un real fácil en un eh, internacional. Y bueno, ahora sí Fido la está rompiendo. No han perdido Así ni una serie, van que al MSI sin palmar ni una serie, así que... están es una haciéndolo bien. locura, ¿no? No te voy a mentir, no estuve viendo mucho, pero son un equipo que son una locura. Creo que Talo no va, ¿no? Va GAM.
por lo que tengo entendido. Gam que va a ir al Y play-in GAM además. también, vos decís, no, no estaban jugando tan bien y de repente llegaron a internacional, son equipos duros, pero es lo que te digo, creo que lo vimos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y Ujú. después es entrar en el proceso de visa, de esto, del otro, Claro. que es como, Claro, cómo creo fue esa que es, etapa, ¿no? Porque al final estás juntando un jugador norteamericano, porque también había que tenerlo sí o sí. Si tienes dos imports, había que buscar a un jugador de la antigua LCS o de la región. Tienes que buscar coreanos que, además, encima, como bien dices, tema visa y demás, una locura. ¿Cómo fue esa etapa previa a empezar en el primer split sin tener el roster completo, jugadores de tres regiones, porque tienes dos jugadores del antiguo LLA, otro de LCS, luego dos coreanos? ¿Cómo viviste un poco toda esa etapa, lo que es cómo se fue formando el roster? y esa etapa fue muchas charlas, fue mucha entrevista con agente coreano, fue una locura, la verdad. Creo que o sea, teníamos dos posibilidades, ir con tres latinos, que la verdad no nos terminaba de cerrar en muchos casos, porque sí podíamos hacerlo, esa es la realidad, o sea, si queríamos meter cinco latinos podíamos, pero tratamos de tener como el roster más competitivo posible. Sobre todo porque acá es distinto, ¿entendés? Creo que es la primera vez, por ejemplo, que sucede tanto en la LLA como en la CBLOL que, por ejemplo, Pain tiene tres coreanos, ¿entendés? Acá es muy normal ver un roster con tres europeos, o con dos europeos y un coreano, o cuatro Ya. coreanos, tipo, son, son, son cosas como muy complicadas, entonces tenés que tratar de armar un roster más competitivo posible. Creo que ahí tuvimos que tomar algunas decisiones, obviamente que SEO se estaba contemplando en algunas opciones, Pepe también, creo que fueron días de hablar, de hablar, de charlas, y bueno, cuando decidimos por Odi y por Pepe, buscamos en el mercado coreano. La verdad es que no había mucho de, por ejemplo, top. No había mucho, creo que Burdol era como la única opción más o menos y no nos convencía mucho. Después vimos en Mid, había un par de opciones. De hecho, la opción de Zayn, como que nosotros ya la habíamos buscado hace como un año y Dango nos dijo, no hay ningún tipo de Ujú. chance de que se los vendamos. Y fue como, bueno, listo, está bien, te creemos. Por eso terminamos con Kane, de hecho, el año pasado, que ahora está en Ujú. Dignita. Y nada, como de repente se abrió Saint y fue como, es ahora, tengo que tomar la decisión en este preciso momento, ¿lo agarramos o no? Sí, Y porque dijimos tenía obviamente que oferta sí. también, estuvo Koi hasta el final, dependiendo de lo que iba a hacer Tenía muchas Yoyobi. ofertas. Así que, a ver, ha rendido bien, ¿no? Yo creo que ha sido a lo mejor Es muy bueno. para mucha gente, y hablando con gente del stream y tal, o sea, de los mejores jugadores directamente de la liga, ¿no? Yo lo puse en mi top 3 la Sí, verdad. yo creo que sí. Se armó mucho revuelo ahí por los votos. Creo que sí, me sorprendió bastante Saint, obviamente. Yo pensé que iba a empezar como un poco más lento, pero la verdad que llegó y se empezó a smurfear a todo el mundo. Incluso cuando fuimos de bootcamp veía solo quilear a otros mid de LCK y cosas así, y nos decíamos quién es este muchacho. Em, Después de Carry como que se nos complicó mucho porque no había como nada que nos guste. Estaba la opción de Berserker, la verdad, que sé que se habló. Ujú. Ese era como nuestro plan número uno. Después por ciertos temas económicos y que él quería volver a Corea y bla, 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 como que se terminó yendo. De hecho, era un player muy atractivo para cualquier equipo de la liga, porque creo que si él seguía acá este año ya podía sacar la Green Card, si mal no estoy, y ya contar como NA. Entonces, Sí. Bueno, no sé si se me parece de arrepentirá, las ¿eh? cosas No le ha más. ido muy bien, por lo que sea, en Corea. No, obvio, pero el LOL se dio de otra manera. Creo que la verdad, por ejemplo, ahora que nosotros tenemos a Jena, que viene de la LCK y de repente ves que hay gente que viaja de Corea a Los Ángeles a verlo jugar y
y son realmente superestrellas en Corea. Entonces yo entiendo que los jugadores también quieran como participar de eso, que no sé cómo es en Europa, pero por lo menos acá en LATAM y en NA no lo Bueno, veo mucho. aquí hay mucha gente que va todas las semanas a Berlín a ver a Koi, por ejemplo, o de París a ver a Carmine Corm. O sea que es un poco diferente, ¿no? Y luego la última pieza, ¿no? Que es, yo creo que casi la más discutida, ¿no? Incluso antes de empezar a jugar, la gente preguntaba, ¿por qué Licorice, ¿no? ¿Por qué el filósofo, como le llamamos? El filósofo. Siempre le decimos el filósofo. De hecho, vino hace un ratito y hablé un poquito con él. Ujú. La verdad es que no, como ya habíamos tomado la decisión de tener a carry coreano y mid coreano, como que no teníamos muchas opciones. Y había algunas cuantas opciones sobre la mesa. Nuestras dos primeras opciones eran ver qué se podía hacer por Sniper y por Fudge. Sobre todo porque Fudge iba a llegar Free Agent. Ujú. Después no sé qué hizo Shopify y lo firmó literalmente en Creo que tiempo fue récord. el primer fichaje, al menos el Sí, que se filtró en C-Peace y demás, el primero de toda, incluida LEG, en todo el occidente al menos. literal. Entonces, ¿qué nos quedaba? Creo que las únicas dos opciones era buscar algún jugador de Tier 2 y si no, creo que las opciones que teníamos eran obviamente Eric y Dokla. Yo particularmente tenía muchos recuerdos de Eric en 2023 No, y ese la verdad Golden Guardians era que una locura, ¿eh? O sea, ese fue Golden histórico. Guardians estaba jugando extremadamente bien y dije, para mí este tipo, por más que no, yo creo que no jugó el primer split de 2024, si mal no estoy, porque justo fue que se disbandió Golden Guardians, si Ujú. mal no Entró luego recuerdo. en Dignitas, ¿no? Hicieron Dignitas. Y después entró en Dignitas y fue como bueno, pedimos referencias, la verdad nos convenció la referencia. Tampoco íbamos a ir a buscar un super carry en top, ¿entendés? Tipo Sí, alguien que marque tanto la diferencia. Sobre todo porque también ahí la ecuación era como mucho más fácil. El Fearless iba a ser durante un solo split y íbamos a terminar el año con dos splits, no, tipo ya, con claro. draft normal. Entonces, claro, tipo, era el escenario perfecto porque el primer split a nadie le interesa. O sea, obviamente que todos quieren ganar ese split, pero es un split de 2 semanas al final del día. Entonces es como, bueno, metemos a Ujú. Eric, va a aportar mucho al ambiente, al grupo, tiene experiencia, vamos capaz que tener que lidiar con su pool el primer split, el segundo split ya es normal, vuelve lo mismo de siempre, tener un top que te juegue Renekton, Casante, Nar, Jax y chao. Y ya no hace falta más, 5 ¿no? años de Claro. Casante Ya, ya, no. y listo. Y bueno, por eso él terminó ahí. Teníamos como esas expectativas que vuela un poco al nivel de ese Golden Guardians. Y nada, creo que no lo logró, lamentablemente. Claro, por lo Creo que que has no sucedió. dicho, al final uno de los problemas entiendo que ha sido también pues tema Champion Pool, que creo que es una cosa que ha afectado también, yo creo, una de las cosas que más ha criticado también la gente, ¿no? Es el tema de los drafts. No sé cómo lo has vivido tú, con esas limitaciones, ¿no? De Champion Pool. ¿Por qué crees que en general a la gente como que ha tenido tantas dudas con eso? No, yo creo que en algunas lanes sí teníamos algunos problemas de Champion Pool, pero después creo que hay drafts que se dieron mal por cosas que pasaron en ese momento. O por ahí por ciertas cosas que pasaron en la semana. Ujú. Por ejemplo, no sé, la verdad no abrí redes sociales, pero estoy seguro que todo el mundo me puteó por el primer draft contra Dignita. Eh, Después, no sé, por ejemplo, el famoso Shin contra Team Liquid, que hasta el día de hoy lo volvería a hacer, la verdad. No siento que necesite daño. Después, sobre todo después de hoy que vi una serie de IG, piquear Shin contra tres papas indestructibles y Sí, sí, sí. ganar. Pero nada, creo que obviamente muchos drafts se dieron mal
por situaciones del día o porque por ahí otras cosas que se estaban jugando en la meta no nos funcionaban a nosotros. Si Ujú, ve los bans, sin entrar mucho en detalle, si ve los bans, teníamos bans que son muy raros de hacer, que por ahí los llevamos durante semanas, pues tipo simplemente no se nos daba. Obviamente que fue un año nuevo para nosotros o sea, fue un nuevo desafío con el tema del Fearless, la verdad. ujú, Pero sí, claramente teníamos algunos temitas de pool, ujú. sin entrar mucho en detalle, porque bueno, hay cosas que vamos a tener que seguir trabajando y que van Bueno. a seguir estando. Claro, ¿cuál es un poco ahora el plan, ¿no? Porque vosotros estáis en Los Ángeles, pero claro, no se puede entrenar como equipo. O sea, lo que son estos días, ¿cuál es un poco el horario que vosotros tenéis y cómo estáis más o menos trabajando? Y cuéntame un poco, pues, cuál es el plan, cuándo va a volver el equipo, cuánto tiempo se va a poder entrenar. Sé que en Europa vuelve, creo que es como la primera semana de agosto, no sé en Norteamérica cuándo será más o menos, pero ¿cuál es el planning para los próximos meses? El tercer split empieza, si mal no estoy, 26 de julio, Ujú, el próximo mes. Entonces los chicos están llegando como en una semana, más o menos una semana, 10 días, por ahí del veintitantos. Obviamente que la idea es también aprovechar un poquito del equipo de MSI y ver si podemos como eh, rascar ahí algún screen contra buenos equipos. Y obviamente que va a haber cambio en el equipo, va a haber un solo cambio. Licorice ya no va a ser parte del equipo, va a venir otro top que todavía estamos como en tratativas, no quiero confirmarlo ni nada porque todavía creo que no está firmado. Entonces nada, la idea es empezar a entrenar como lo más rápido posible ujú, con él, volver a ritmo, sobre todo porque es un split corto. Creo que son a la cuarta semana ya te puedo decir. Entonces como que no hay mucho margen de hacer las cosas mal. Así que el equipo está llegando como a eso el 21, entre el 18 y el 21 para empezar a scrimear entre el 23, 24. Por ahí ujú. esa fecha, Bueno, un ya, mes ya antes, estarán los creo. equipos del MSI esos días. Así Sí, que. Ujú, MSI empieza el 27, si mal no estoy. Es más que nada para que vuelvan, para que estén a ritmo, obviamente, que nosotros por ahí estuvimos jugando un poco más que el resto, porque, claro, el resto por ahí empezó un poco antes por el primer split, ujú, y nosotros justo llegamos muy tarde al primero. Entonces, básicamente, desde que pisamos Los Ángeles, hemos estado entrenando hasta que perdimos ahora. Fueron como 3 meses y medio, 4 meses de corrido casi. Quiero que vengan, que tengan unos días de solo queue, que vuelvan a ruedo y ya empezar a entrenar. Porque obviamente cuando tenés que ensamblar, por más que cambies una pieza, tenés que ensamblar un equipo. Si ya ujú. empezás mal, Ya, bueno. es un tema. Entonces la idea es empezar con el pie derecho, todo con la misma página y nada, estar todo en el último split del año. Habla un poco de. Ya no el top laner que va a venir, hay algún rumor por ahí, se habla de un tal Zamudo, ya lo veremos, pero ¿cuál ha sido un poco la lógica que ha habido detrás de ese cambio? Si se ha planteado alguno más, porque se ha decidido, vale, lo que hay que cambiar es la top lane y luego entiendo que también un poco ha tenido que ver esa última serie contra Dignitas, ¿no? Así que háblame un poco de por qué se decide cambiar la top lane y cómo viviste tú ese último game, porque yo creo que alguno nos va a perseguir durante bastante tiempo también. No, la verdad que esa serie fue rara desde que empezó el día, la verdad. Desde el draft plan y de todo. Creo que el cambio detrás de Eric es un poco su filosofía, valga la El redundancia. filósofo. Creo que Claro, ¿qué le pasa al el Nicolás? O sea, es filósofo. como. O sea, yo creo que no he visto tanto flame a un jugador solo a uno, no a todo el equipo, sino a un jugador focus directo a él por parte de una comunidad. O sea, ¿qué pasó el día de Dignitas y qué le pasó a Eric, ¿no? Creo que los últimos dos matches de él fueron como fueron pésimos, la verdad. Creo que el game contra Disguise se sintió como muy mal porque Castle creo que estuvo como 3K de hora head, tipo los Ya, dos sí. juegos. Incluso, o sea, si nosotros hubiésemos jugado esa serie contra un buen equipo o contra un
top como, no sé, Wipo o algo así, la verdad también hubiésemos perdido esa serie. Creo que, o sea, Eric es una persona increíble, la verdad, te da gusto trabajar con él, es como muy cooperativo, aporta mucho al grupo, al ambiente, eh, pero siento que como todo player veterano, ya el tema de ponerle horas o el hecho de que uno crece y ya sus expectativas son otras, ¿entendés? Tipo, la mayoría de players acá vienen, juegan, compiten. Tipo, Eric ya está como en otro, un poco palo a palo con odio, ¿entendés? Ya convive con su novia, ya tiene otras responsabilidades. Tipo, también cuando sos un player más viejo, el player tiende a decir como, por salud mental juego menos. Entonces, en algún punto de sus carreras jugaron menos, performearon mejor y como que ya se quedan con eso, ¿entendés? Pero si ese ritmo lo mantenés durante tanto tiempo, es imposible que no te vuelas malo. Es Mm. imposible mantener tanto nivel si no le pones tanto esfuerzo. Entonces, te va a funcionar un split, si tenés suerte, dos, pero no te va a funcionar tres, cuatro, cinco splits. Y él tiene mucho esa mentalidad de mientras más juego, más me quemo y performeo peor, sobre todo cuando fuimos al bootcamp en Corea, que los teníamos jugando solo queue todo el día, tipo dos bloques, a veces teníamos como 3 días por semana un night block, por ahí teníamos, pasaban los de T1 Rookie, che, tenemos libre ahora en 1 hora, ¿quieren jugar 3 mapas? No, Sí, hay que pum, y salíamos aprovecharlo, a la oficina. hay que aprovecharlo. Y salíamos a la oficina a la 1 de la mañana y solo queue y esto y el otro, y obviamente que es Ujú. un... Para ciertos jugadores no es mucho desgaste, pero para los jugadores Sí. veteranos es como... Claro, eso es Es algo que difícil. aquí se habla mucho, ¿no? De la palabra burnout, ¿no? Que es algo como que está muy presente en la cabeza de algunos equipos, de hay que tener cuidado justo de no quemarnos. No sé cómo lo habéis tenido vosotros en cuenta, porque yo también comparo el staff que hay en Lion con staff como el de G2, el de Giants mismo, donde tienes performance coach, donde tienes psicólogo deportivo muchas veces. Entonces, yo no sé cómo gestionas eso y también hablamos un poco para que lo sepa la gente, ¿cuál es el staff? No sé si estás tú solo, cómo gestionas todo eso, porque normalmente, al menos aquí, los equipos tienen un staff y gente, sobre todo los equipos top, pues precisamente para cuidar ese tipo de cosas, ¿no? La rutina de los jugadores, que si ejercicio, a qué hora hay que ir a dormir, alimentación, etcétera. En nuestro caso, la verdad, el staff está un poco más chico de lo normal. Nosotros en LLA, los tres por lo menos split que ganamos en la LLA, nosotros teníamos tres coaches. De hecho, el único que perdíamos, tuvimos dos. Em, o sea, todo estaba un poco remoto. Y este año, como por temas de la visa de Toby, y obviamente que los costos son mucho más altos que en la LLA, estuve solo con Toby remoto. Alex, algunas veces venía Gibran, pero nada, obviamente que son temas de conversaciones que a veces tenemos, el hecho de incorporar psicólogo, performance coach, gente que ayude al jugador desde otro aspecto. De hecho, a mí me queda mucho porque, por ejemplo, a Isma de G2, yo he Ujú, hablado muchísimo con él, me lo presentó Skin, que es como mi mentor en ese momento, como me dijo, te quiero presentar a alguien que trabaja en Rogue en ese momento, creo que era. ujú, Digo, estuvo ¿quién en es? robo, Me sí. dice, un performance coach, quiero que lo escuches, que presentártelo nada más. Y hablamos con él, no, yo soy de Colombia, no sé qué, estoy acá y Rogue en ese momento la estaba rompiendo y hago esto y hago lo otro. Y bueno, nada, cuando fui a los internacionales, G2 siempre que le edificaba, le estaba trabajando en G2 y hablamos mucho. Y yo decía, bueno, sí, la verdad es que hay muchas cosas que hay que implementar. Las vamos llegando en el día a día, lo vamos viendo en lo que tienen. Obviamente que es difícil estar encima de un jugador. Eh, Tenés que estar desde lo que Ujú. comen, desde si hacen ejercicio, de Claro, pero en si tu caso duermen. entienden, porque una de las cosas que, al menos yo creo que aquí ha costado mucho tiempo, porque de primeras, cuando tú los jugadores les decías,
oye, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer, es importante esto. El propio Caps eso lo ha hablado, ¿no? Porque Caps tenía esa mentalidad de, a ver, lo importante es jugar y ya está. Si yo juego 14 horas y soy bueno, voy a ganar. Y el propio Caps, que es pues, el mejor de la historia de Europa, él ha entendido también la importancia de eso. Y él mismo dice, yo ahora juego menos, pero dedico el mismo tiempo a ser bueno, porque hago otras cosas que también me hacen jugar mejor fuera del juego, ¿no? Eso los jugadores, quizá ya no solo los de Lion, ¿no? Sino en la región en sí, entienden la importancia de eso, porque como te digo, aquí al principio costó mucho que los jugadores entendiesen eso. Algunos sí, algunos no. Es, es complicado porque tampoco uno los puede obligar. O sea, puede haber un reglamento y cosas así, pero tampoco podés al final del día obligarlo. Obviamente que esto es lo que pasa, tipo, esto es lo que le sucede a tu cuerpo, en esto podés mejorarlo. Si tu cuerpo está mejor, podés performear mejor, pero siempre el jugador, por lo menos, no sé, en otros esports, tipo en LoL, es como lo intentan un tiempo y si no sucede, si no cambia, no lo siguen haciendo durante el tiempo. Por ejemplo, Caps, puedo decir, bueno, está entrenando, está esto, está el otro, y acaba de perder dos splits. Entonces un jugador de por lo menos de LATAM te dice, ¿por qué voy a seguir haciendo esto? Si estoy haciendo ejercicio, levantándome temprano, meditando, esto, el otro, yéndome a la montaña y perdí dos splits. Entonces, ese es el pensamiento como en el corto plazo. Obviamente que al jugador se le trata de hablar, no tenemos como esos especialistas para que toquen esos temas. La verdad, sí, sí, obviamente me gustaría, entiendo que el hecho de mudar al equipo, toda la estructura de México hasta acá es un año complicado, es adaptarse a otra cultura, todo acá vale millones. No es México, ¿entendés? No, Ujú. no es México, no es LATAM, que es todo mucho más accesible. Acá tener por contar con esas personas te puede costar 8 o 9 veces más de lo que te cuesta en LATAM. Entonces nada, como que al jugador se lo trata de llevar, lo tratamos de llevar con Alex, que es nuestro manager, entre los dos como estamos muy pendientes de ello. Hay algunos que tienen su rutina, por ejemplo, Lion va al gimnasio, se levanta temprano, Gena lo mismo, el filósofo hacía algo de treparse, de escalar, no sé qué hacía, sus cosas, que de hecho hasta en Corea lo hizo. Por ahí nosotros Qué lo locura, ¿no? molestábamos un poco. Creo que las dos personas como más, los dos players como más, ¿cómo te puedo decir? Perezoso, por así decirlo. No sé cómo decir la palabra sin decir una Sí, mala bueno, palabra. Creo que son Saint y Odi. Pero obviamente se trata de hablar eso. De hecho, me acuerdo que creo que fue contra DeHice. Eh, como que jugamos creo que un domingo y de repente llega el sábado y Odi me dice, estoy vomitando, no sé qué, Buah. no puedo jugar. Y le digo, es súper importante para nosotros este match, ¿qué está pasando? Y claro, después tipo, che, ¿te huele el estómago? Y me dice, sí. Y me acuerdo que la noche anterior se comió un paquete así de maní triple XL. Y es como, maestro, tenés 27, 28 años, no sos un nene. Tipo, sabe que si te come una bolsa así de maní porque está aburrido, Qué al locura, otro día tío. va a estar mal. Y son cosas tan tontas que se tiene que lidiar que obviamente para mí es sumamente importante. ¿A cuántos equipos les pasa que sienten que los días empiezan sin energía? Que nadie quiere jugar. Que llegamos al primer juego del día y siempre lo desperdiciamos. Vos decís, bueno, uno solo. Pero andás sumando Claro, uno, uno uno, cada uno, día, uno, así uno. que son Perdiste 90 30 en días, todo sí, un sí. split. Sí, sí. ¿Entendés? Es mucho tiempo. Y después pasa de que como uno no se levantó con esa energía, no durmió bien, no comió bien. El de al lado igual, ¿no? eh, claro, después el segundo juego se me tiltea al lado y después esto, y terminan siendo días de mierda que le pasa a la mayoría de equipos. Entonces, obviamente que tratamos de cuidarlo, no hay una persona que se encargue específicamente de eso, pero con los recursos que tenemos lo vamos llevando, nada. Ujú. Ya para ir terminando, cuéntame un poco cómo fue.
todo el tema de la bootcamp de Corea, que se pudo aprender ahí, y cómo de importante fue eso para el inicio del split de primavera, que empezó muy muy bien, ¿no? La verdad es que no lo íbamos a hacer porque como fue un split tan corto y algunos equipos habían hecho bootcamp, no estábamos encontrando tanto scrim. Después fue como que se habló de vuelta con los jugadores y los jugadores dijeron, aunque sea para jugar solo queue queremos ir. Obviamente que nos movimos por todos lados y conseguimos buenos screens, entrenamos contra Gap, contra Bro, contra creo que Ah, era bueno, el Dragon LPL X, también, ¿no? contra RNG, eh, tipo Academia, contra lo que se cruzase al frente, scrimeamos. Creo que fue muy productivo meterse en un ambiente en el cual era mucho más exigente, es mucho más exigente. Pensá que nosotros estábamos jugando contra equipos de Tier 2, porque la mayoría estaba en Brasil jugando los playoffs. Entonces nosotros de repente estábamos jugando contra el último lugar del Tier 2, contra un quinto lugar de Tier 2, a veces Luminosity, ponele, pero como sus jugadores tienen 90 de ping en LA, nosotros por ahí le hacíamos la segunda y jugábamos con 50 de ping en Chicago y como que nadie quería jugar. Fue todo un tema, entonces fue como hablamos con la org, che, no está buena la situación y no tuvimos práctica. Tipo, la realidad es que nos va a ser beneficioso en cierto punto ir. Y bueno, la org puso los recursos, fuimos, creo que fue muy bueno. Por un lado fue bueno, por otro lado fue un poco malo. Obviamente que algunos jugadores jugaron más de lo normal. Por ejemplo, Eric fue uno. De pasar a tener una rutina con cierto solo queue, allá estaban todo el día al frente de la computadora jugando al LOL. Y bueno, creo que tuvimos la posibilidad de crear contra buenos equipos. Creo que ahí mejoramos bastante. Obviamente que tuvimos nuestro conflicto, el hecho de cómo estábamos jugando al mapa, el hecho de tomar una decisión en conjunto, el hecho de que los equipos nos crossmapeaban toda play de buenas maneras, el hecho de ciertos picks, el filósofo la pasó pésimo. Creo que fue el que peor la pasó porque encima fue la meta Aurora Top y Ostras. todo el mundo nos masacraba con Aurora Top o con la Gwen. De repente salía un top con 350 kills. Y creo que eso fue lo único malo del bootcamp, que aceleró como ese proceso y bueno, creo que Eric la pasó un poco mal. Creo que lo que más preocupaba, ¿no? Yo leía el chat un poco viendo los partidos, era como, es que se va a querer ir el santo, ¿no? Se va a querer ir Saint. Háblame un poquito, ¿no? De cómo ha sido tenerle, de si está feliz y un poco, pues, si tú lo ves quedándose mucho tiempo en el equipo, porque yo creo que se ha convertido para Latinoamérica, la gente en España también fan de Lion, es un poco como, este tío se tiene que quedar y hacer lo que sea con el roster alrededor de él, ¿no? Yo creo que él es muy bueno, tiene mucha proyección, creo que ya lo ha demostrado. Él tiene 2 años de contrato, tipo este y uno más, no es como que Sí, él sí. se pueda ir. O sea, alguien va a tener que pagar su cláusula si él se quiere ir y nada. Igualmente yo he hablado un poco con él, tengo muy buena relación con él, creo que hemos hecho como hemos desarrollado dentro de todo el caos esa buena relación y obviamente que creo que él en algún momento va a querer jugar en la LCK. Entonces creo que hoy por hoy la única chance de que él se vaya es que obviamente que alguien pague su cláusula, pero que lo llame algún buen equipo del LCK. Ujú. Creo que sería como la Bueno, única. rollo un Pero a top la vez 4, ¿no? Porque yo qué sé, yo veo a pero ves la Berserker y digo, es LCK que para irme último al ETK. y a la vez ves la LCK y tenés a Faker, tenés a Chovy, tenés a BD, tenés a Closer, como que no es fácil la mid lane. O sea, imagínate que Zane le cuesta entrar a LCK y acá es tranquilamente un top 2, top 3 si querés ser generoso, o sea, dentro del top 3. Entonces es como, es difícil, pero yo creo que la única chance que se vaya, obviamente que alguien pague su cláusula y que lo llame a algún equipo de la LCK. Capaz que me equivoco y hay algo que yo no sé, pero veo difícil que él se vaya. Obviamente que él quiere ganar, es muy competitivo, es,
es increíble, tiene sus cositas, la verdad. No hay un mid laner coreano que no te haga sufrir. Tipo, esa es siempre la regla, siempre que traigas un mid laner coreano te va a hacer sufrir de alguna otra forma. Pero se puede trabajar, es un muy buen chico, creo que tiene mucho futuro por delante y ojalá sea en Lion, ¿no? Ya para ir despidiendo, si le mandas un mensajito a la afición, yo creo que cuando se vaya acercando el que vuelva la competición, volverá a haber ilusión, pero yo sí que noté que después de lo de Cloud9, después de lo de Dignitas, la gente como que se vino un poco abajo, ¿no? Y nada, que Ujú. puedas motivar a la gente de que este split, yo tengo optimismo, yo creo que el roster es bueno y que se pueden hacer cosas. Y obviamente creo que se pueden hacer bastantes cosas, creo que viendo los resultados ahora no está muy loco en mi cabeza pensar en un posible top 4 top 3. Yo no. Obviamente que de lo que uno piensa, lo que es, hay un abismo. En mi cabeza no. Era bastante posible y cierto meter ese top 4. Obviamente que fallamos, pero creo que aprendimos mucho de eso. Creo que ahora vienen nuevas piezas. El hecho de que llega Pointless después de 7 meses de esperar su visa. El hecho de ahora tener otro top. También estamos buscando incorporar gente en el staff. Tener un poco más de gente que creo que es necesario. Creo que estamos reuniendo las piezas. Todos los chicos, la verdad, están muy motivados de jugar. Hay algunos que incluso se quedan acá a jugar solo queue. Así que obviamente que lo quieren hacer por la gente, lo quieren hacer por ellos. Así que nada, esperen un roster con muchas ganas de vengarse. Creo que a nadie le ha sentido bien quedar 2 últimos puestos. Creo que nadie se esperaba esto. Pero bueno, a veces la competencia es así. Y vamos a hacer absolutamente todo para quedar de ese top 4, sobre todo porque bueno, Ujú. más allá de querer hacerlo por la gente, también por nosotros mismos, cada vez el LOL es más y más y más chico en América, cada vez las oportunidades son más y más y más chicas en esta parte del mundo. Así que nada, creo que todos nos estamos jugando la vida este último split, así que nada, si nos van a matar, va a ser de pie. Ujú. Pues nada, un placer la conversación. Ya te digo, yo tengo bastante confianza, creo que se están dando los pasos que hay que dar y a partir de ahí, pues como tú dices, la competición es la competición. Un saludito a toda la gente y que sigan animando a Lion, que se viene un split. Yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Va a estar bueno, va a estar bueno. Hay que esperar que se confirme el top, pero si es el top que estamos apuntando es un gran prospecto. La verdad le tengo mucha fe, mucha fe. Esperemos que así Así que sea. bueno, hay con qué ilusionarse. No quiero ilusionar más a la Claro, gente, que estoy luego dicen cansado. Quiero que vende suceda. humo, tal. Ya lo Claro, veremos, lo de veremos. repente los vendemos a hacer nosotros, me parece. Veremos, No, veremos. no, de verdad vamos a dar la vida.